Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a hablar de seguridad física. Como tenemos escrito acá en el pizarrón, vamos a hablar de unos puntos y voy a empezar a explicar cada uno de ellos. Para eso vamos a hablar de la seguridad física de una PC o el servidor, en una habitación obviamente o en el data center. Vamos a ver el punto número 2 que dice llaves, agente de confianza. Después vamos a hablar de historial de las llaves. Vamos a hablar de servidores o servers con llaves. Vamos a hablar en el punto 5 deshabilitando el DVD o la disquetera, obviamente la parte booteable del arranque. Después el punto número 6, tape backup o disco rígido externo o cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Después el número 7 sería switch en un lugar seguro. Después en esta parte vamos a hablar de los clientes cuando se tienen que desloguear. Vamos a hablar en el punto número 2 que dice cerrando la llave de la oficina. Y después otros puntos a considerar que sería el servicio de limpieza, que sería el personal de limpieza o la basura o papeles que uno tira con información. Vamos a empezar a hablar sobre el punto número 1 que sería las computadoras o servidores en una habitación o data center. Normalmente cuando uno deja un servidor o dos servidores o no importa la cantidad de servidores en un lugar determinado, que podría ser una habitación refrigerada o un data center, es sumamente importante dejar ese lugar bajo llave. O sea, la puerta tiene que estar cerrada, no solamente cerrada con el picaporte nada más que uno la cierra o la deja arrimada y eso es todo, sino bajo llave. Porque el problema más importante que hay en la seguridad de las computadoras es el acceso físico, ya que cuando cualquier persona accede a una computadora puede empezar a sacar datos que uno no quiere. Por ejemplo, me ha ocurrido varias veces que por ahí me llama un cliente nuevo directamente para poder hacer el mantenimiento a las computadoras y todo lo que se refiere a los servidores, etcétera. Y ocurre que por ahí el técnico que estaba antes no le dejó las claves o directamente se pelearon y obviamente el técnico anterior no les va a dar la clave de ninguna manera. Entonces el cliente se encuentra ante la imposibilidad de poder utilizar este tipo de servidores y a poder hacer diferentes tipos de cosas, obviamente con la configuración de las computadoras y los servidores en general. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, cuando me dejan entrar obviamente en el data center o en la habitación donde estén los servidores, yo tengo acceso completo a los servidores. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, siempre hay técnicas para poder sacar las claves a los servidores o por ahí resetearlas y hacer cualquier tipo de cosa necesaria para poder acceder al sistema. Entonces, si uno tiene un sistema que está sumamente protegido con firewall, antivirus y todo lo que se te ocurra, pero el hacker o la persona que vaya a acceder a este tipo de servidores tiene acceso físico, todo eso que han implementado no sirve de nada, porque uno puede utilizar cualquier tipo de técnica, como te dije anteriormente, para poder resetear o modificar el sistema sin ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, si uno tiene que entrar en un Windows Server y uno no sabe obviamente el usuario administrador ni del dominio ni del administrador local, uno con un par de CDs por ahí uno puede llegar a bootear con algún Linux o cualquier otro tipo de sistema, entrar en los archivos, resetearlos, cambiarlos, modificar el registro o lo que sea necesario y uno puede llegar a ganar acceso al Windows Server o al Linux o lo que sea que esté en el servidor. Y de esa manera obviamente uno venció cualquier tipo de obstáculo que el servidor te pueda llegar a brindar como seguridad. Entonces, en ese caso, por eso es tan fundamental tener los servidores bajo llave y que no pueda acceder cualquiera, ya que cuando uno accede físicamente, cualquier barrera que uno haya puesto o que otras personas hayan puesto, uno los puede llegar a vulnerar fácilmente. También uno puede llegar, como te dije anteriormente, uno puede llegar a bootear el servidor con un CD o un pendrive o un disquete o lo que sea y uno puede modificar lo que uno quiera. Así que bueno, básicamente ese sería el punto uno, por eso es tan importante
tener todo con mucha seguridad. Incluso hay algunos servidores que tienen la posibilidad de ponerle llave al mismo gabinete, cosa que si uno pudo entrar a la habitación, uno no pueda acceder al servidor a las partes de adentro, por ejemplo, para resetear el password del BIOS o ese tipo de cosas. Cuanto más obstáculos uno pueda poner entre el hacker y el servidor, mucho mejor. Entonces uno podría poner llave en el data center, llave en el rack para poder acceder al servidor. Uno puede poner claves para que uno no pueda entrar al servidor, obviamente, y aparte poner llave en el servidor en sí. Entonces de esa manera uno pone más obstáculos y hay un poco más de seguridad que si no estuviese nada de eso en lo que sería físicamente hablando. Vamos a hablar del punto número 2, que sería llave agente de confianza. Esto significa lo siguiente: cuando uno tiene una empresa, obviamente, y por ahí tenés 50, 100, 200 o 500 personas, o sea, todos empleados la mayoría, vas a tener que delegar la llave a alguien. Entonces, en ese caso puede ser un gerente, puede ser una persona de confianza del dueño de la empresa o lo que sea. Cuando uno hace este tipo de cosas, como te dije anteriormente con el tema de los servidores, si uno empieza a darle las llaves a cualquier persona, uno puede tener problemas de que la seguridad física pueda ser comprometida, o por ahí que esa persona no sea muy prudente y deja las llaves por ahí en un escritorio o guarde las mismas llaves con las llaves de la casa. Entonces si se llega a perder ese llavero, ya hay posibilidad de que puedan llegar a acceder a los servidores también, porque pueden acceder a la casa, a las llaves del trabajo por ahí, con lo de los servidores y todo este tipo de cosas. Entonces hay que tratar de separar este tipo de llaves, tenerlas en un lugar seguro y bajo gente que sea responsable y que sea sumamente de confianza. Después vamos a hablar del punto número 3, que sería el historial de las llaves. Esto es fundamental por lo siguiente, porque a veces puede ocurrir que en una empresa haya 3 o 4 personas que sean los gerentes principales o los socios de la empresa y que tengan la llave cada uno. Entonces, guardar un historial de las llaves es fundamental, porque si uno dice, bueno, a persona número 1, 2 y 3 y 4 le dimos la llave, cuando pasa un par de meses hay que corroborar que esas llaves sigan estando bajo el poder de esas personas, ya que si pasa algo que lo hayan perdido o cualquier tipo de inconvenientes, sería conveniente cambiar el código de las llaves, o sea, modificarlas o cambiar las cerraduras, lo que sea necesario para proteger siempre los servidores al máximo. También es una forma ordenada de poder saber quién tiene la llave, porque por ahí si va el administrador de sistemas al data center y tiene que entrar y tiene que pedir permiso a alguno de los socios o de los gerentes para poder entrar al data center o lo que sea, nadie sabe quién tiene las llaves. Está bueno poder tener un registro de ese tipo de cosas, y más cuando hay más de 2 o 3 personas involucradas en esto. Vamos a hablar del punto número 4, que sería server con llave. Como te había dicho en un principio, es fundamental que los servidores tengan llave. Si no lo llegan a tener, porque a veces ocurre que en las pymes, o sea, las empresas chiquitas que tienen bajos recursos, por ahí en vez de comprar un servidor de marca tipo como un HP, Dell o un IBM, directamente utilicen un clon. Entonces, al utilizar un clon, lo que sería un gabinete común, un CPU por ahí de supermercado, lo que sea, normalmente este tipo de gabinetes no vienen con llave. Entonces, si ese llega a ser tu caso, lo que es recomendable es comprar un gabinete rackeable y sacar todos los componentes que están adentro de esa PC y ponerlo en un gabinete rackeable. Entonces, de esa manera, estos gabinetes normalmente siempre vienen con llave, y con eso tendrías una protección extra para poder proteger los servidores. Vamos a hablar del punto número 5, que sería deshabilitando la disquetera o el DVD o cualquier tipo de forma para que la gente pueda llegar a bootear el servidor o la computadora con un medio de almacenamiento externo. Es muy factible hoy en día y es bastante común que uno tenga que bootear un servidor o una PC con un DVD. Entonces uno pone un DVD, si el Windows por ejemplo tiene clave o lo que sea, poniendo ese DVD con algunas herramientas especiales obviamente, hay posibilidad de poder borrar la contraseña
del Windows, en este caso que podría llegar a ser un Windows Server, y uno puede llegar a modificar y hacer todo lo que uno quiera siempre y cuando uno tenga esta posibilidad. Todo es mucho más fácil. Si uno no tiene esa posibilidad, obviamente todo es mucho más complicado tratar de vulnerar el sistema. Entonces, acordate siempre, si el servidor es viejo y tiene disquetera, deshabilitarla para que no pueda arrancar con la disquetera ni con los USB, o sea que no puedan llegar a poner un pendrive booteable y puedan llegar a arrancar con ese tipo de sistema, ni los DVDs. O sea, cualquier cosa que vos puedas utilizar para que el servidor bootee con un dispositivo de almacenamiento externo, tenés que deshabilitarlo completamente para proteger el servidor al máximo. Vamos a hablar del punto número 6, tape backup, discos rígidos externos o cualquier otro tipo de almacenamiento. Consiste en lo siguiente: si vos entras en un data center y por ahí tenés una pila de tape backup o discos rígidos externos, o en lo que vos estés haciendo el backup, no es conveniente que esté ahí suelto dando vueltas. Es conveniente siempre poner este tipo de backup, o sea, donde uno duplica la información del servidor o de toda la red, en una caja fuerte, por ejemplo, dentro del data center o afuera, pero que sea a prueba de fuego. Entonces, en el caso si hay un incendio en el lugar, que este tipo de dispositivos donde uno guarda las cosas, que esté protegido. O también que no esté al alcance de cualquiera, porque por ahí entran un par de técnicos, empiezan a hacer algunas modificaciones o lo que sea, y pueden robarse ese cassette o lo que sea, el disco rígido externo o cualquier tipo de almacenamiento. Entonces, de esa manera se pueden llegar a robar la información, y en el caso de que haya algún tipo de catástrofe o cualquier tipo de incidente sobre el servidor y uno tenga que recuperar la información y no está ese disco rígido, el pendrive o el tape backup o lo que utilices para hacer backup y no está ahí, obviamente no vas a poder recuperar tus datos y va a haber un gran problema en la empresa. Te puede causar muchos daños monetarios. Obviamente que la información en una empresa es casi lo más importante. Después vamos a hablar del punto número 7, switch en un lugar seguro. A veces ocurre que por ahí tenés los servidores bajo llave, pero porque hubo algún tipo de arreglo dentro de la empresa, o sea, estuvieron moviendo cosas del lugar, el rack queda fuera de ese lugar seguro. Entonces tienen los servidores en un lugar bajo llave, está todo perfecto, y los switch están afuera. Entonces, si llega a ocurrir este tipo de cosas, lo que tenés que hacer obviamente es poner los servidores y los switch todos bajo llave, todo en un mismo lugar. A veces ocurre que por ahí en lugares que son sumamente grandes y tienen varios pisos y tienen que poner por ahí pequeños racks con servidores o a veces con switch. Entonces lo que ocurre es lo siguiente: cuando pasan este tipo de cosas, normalmente lo ponen en un rack, pero a veces el rack ese puede ser abierto o cerrado. En este caso, si vos querés protegerlo al máximo y que esté bien seguro, lo ideal es que esté en un rack cerrado, o sea, bajo llave. Entonces, de esa manera, si vos por ahí tenés un edificio completo y en cada piso tenés un rack, entonces ese rack debería estar bajo llave por más que no haya servidores ahí adentro, porque como habíamos hablado en otra clase anterior, si uno hace un tipo de ataque que se llama man in the middle, o sea, hombre en el medio, puede llegar a leer la información que está pasando a través de la red sin ningún tipo de inconvenientes y puede llegar a vulnerabilizar la red y empieza a robar datos, obviamente, modificarlos o hacer cualquier tipo de ataque. Vamos a hablar de los clientes, por ejemplo. Vamos a hablar del punto número 1, que sería desloguearse. Esto es fundamental porque a veces ocurre en algunos bancos. Me ha pasado, por ejemplo, esta semana que fui a un banco a hacer unos trámites y de repente la oficial de cuentas se va al fondo para buscar más papeles o lo que sea y deja la computadora sola y la deja sin desloguearse. Entonces, si hay un cliente que por ahí no es cliente o es un cliente malicioso o quiere verificar cosas que él en realidad no tendría que tener acceso, si la persona deja el box y la persona se va lejos, obviamente esta persona podría acceder a la computadora y hacer lo que quisiese. O sea, podría llegar a leer datos, modificarlos y hacer cualquier tipo de desastre, y más para un banco o cualquier tipo de empresa. Entonces, siempre hay que entrenar a la gente y decirle
que cuando deja el box automáticamente se tiene que desloguear para poder evitar cualquier tipo de ataque o modificaciones o uso no autorizado por el personal de la empresa, obviamente que pueda ser un cliente o tal vez un futuro cliente o un cliente que pretenda ser cliente pero en realidad viene a hacer algún tipo de daño o robar algún tipo de información. Después vamos a hablar del punto número 2, que sería cerrar las oficinas. En algunos casos, por ahí en los bancos se puede, en otros no, por ahí la empresa, depende de la estructura física. Esto significa lo siguiente, por ahí en una empresa que haya varias oficinas y hay diferentes gerentes obviamente en estos lugares o por ahí diferentes sectores, sectores de venta o soporte técnico, lo que sea, y cada uno tiene su propia oficina o su propio lugar. Lo ideal es cuando uno sale de este tipo de lugar, no, aparte de hacer todo lo que te dije anteriormente, desloguearse y todo eso, siempre es bueno cerrar bajo llave, porque por ahí viene una persona que no está autorizada por la empresa o por ahí algún empleado que le tenga bronca a otro empleado o cosas de ese estilo y que vaya a robarle papeles o modificar datos o cualquier tipo de ataque de este estilo. Entonces, si uno puede poner más trabas para poder acceder a la información, mucho mejor. Si bien la mayoría de los datos hoy en día están en las computadoras, pero muchos datos se imprimen. Por ahí listas de precios, listas de clientes, o por ahí las actividades o reportes financieros de la empresa. Entonces, todo ese tipo de cosas es fundamental, que si bien no están dentro de la computadora porque ha sido impreso en papel, este tipo de cosas puede ser útiles para la competencia o puede sacar provecho que el empleado se olvidó de cerrar la oficina con llave o desloguearse de la computadora o dejar los papeles bajo llave en lugares seguros. Entonces cualquier tipo de falla que pueda haber en el sistema de la empresa, como te dije anteriormente, es un punto vulnerable o un punto débil que cualquier persona podría llegar a aprovechar. Vamos a hablar del servicio de limpieza. El punto número 1 sería el personal y el punto número 2 sería la basura de papel que uno deja dando vueltas. Entonces, vamos a hablar del punto número 1. Muchas veces uno no sabe que cuando uno cierra la empresa y hay personal de limpieza trabajando adentro, por ahí en un edificio o en una oficina muy grande o lo que sea, uno nunca sabe si esa persona de limpieza es realmente de limpieza o trabaja para la competencia. O también puede llegar a ocurrir que por ahí esa persona como hobby es un hacker, entonces empieza a tratar de utilizar las computadoras o usar cosas que no está autorizada. Entonces este tipo de cosas hay que tratar de evitarlas. Entonces, como te había dicho en otra clase anterior, si uno puede llegar a poner cámaras de vigilancia, sobre todo cuando el personal de la empresa no está y hay personal de limpieza o lo que sea, que uno pueda guardar y filmar todo lo que ocurre. Entonces, si hay algún tipo de vulnerabilidad, que uno pueda tener registrado todas esas cosas. Después, el número 2 sería la basura que uno larga en formato de papel, o sea, todo lo que uno imprime, como te dije anteriormente, por ahí reportes financieros, listado de clientes o listado de precios o cualquier cosa que uno pueda llegar a imprimir en papel. Es fundamental de tener estos dispositivos que normalmente son chicos, depende obviamente de la cantidad de papel que uno tenga que procesar, que directamente destruye el papel y lo hace pedacitos muy chiquitos. Entonces de esa manera uno puede destruir cualquier tipo de evidencia, por decirlo de alguna manera, pero sería cualquier tipo de cosas que la competencia pueda llegar a utilizar. Entonces, de esa manera uno tiene en cuenta la seguridad en forma conjunta, entonces no solamente en un solo punto, sino en todos los puntos en general. Entonces, haciendo este tipo de cosas y todo lo que te nombré anteriormente, uno puede llegar a tener una protección más profunda y más completa en general. O sea, uno puede tener una seguridad completa, no solo en un punto ni en dos puntos, sino en grupo en general. Espero que te haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima. Gracias por mirar este video. Chao.
¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hace clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima.